a iniciar para aprovechar el tiempo y también, pues, digo, es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces, para no tomar el más tiempo del necesario y puedan también ir a descansar, vamos a dar inicio. Primero que nada, pues quiero agradecerles que estén aquí. La verdad, de corazón les agradezco mucho que estén aquí para compartir información. La intención de hacer estos webinars, como comentaba, es pues difundir información sobre sostenibilidad y que es un tema que cada vez está ganando más intensidad, más fuerza y pues vamos a ir construyendo información. Empezamos con gobernanza, porque es un tema que nos va, diría yo, abriga todos los demás temas de sostenibilidad que viene siendo la parte de ambiental y social. Entonces, decidí iniciar por esa parte y darle un poquito más de estructura, porque son varios temas que son relevantes para la organización. Okay. Me presento, Carmen Ferman, para los que igual no sé si por allá el que no me conozca. La verdad es que en estos días no tuve oportunidad de compartir con personas que mayormente conozco, pero si no hay nadie por ahí, bueno, pues tengo muchos años en sistemas de gestión y actualmente desde unos 4 o 5 años, pues con temas ya de sostenibilidad. Okay. Para empezar, les comentaba, la intención de tener estos temas de gobernanza no nada más igual son para la cuestión de sostenibilidad. En el distintivo de aquí en México de empresa socialmente responsable, de hecho es uno de los temas que también te piden. Se menciona en la ISO 26000, que es de responsabilidad social, y en una nueva IWA, que es una guía para apoyar a las empresas a implementar factores ESG, que se ha vuelto un poquito ahí un dolor de cabeza, porque antes no teníamos información y ahora como que nos sobra, no sé, como que caímos del otro lado. Entonces, la intención, pues precisamente va a ser ver esa parte de gobernanza. Y por último, pues también se utiliza en empresas públicas, es decir, que coticen en bolsa. Es algo que es importante para tener una estructura y, bueno, fortalecer esto que llaman también la parte de gobierno corporativo. Y en las instituciones financieras también les piden ciertos requisitos que son obligatorios e incluso legales. Vamos a empezar por algo bien sencillo. La presentación no está hecha con muchas letras, no soy mujer de mucho texto, porque creo que lo más importante es interactuar. En este caso vamos a tratar de las dudas que tengan, las vamos a ver, al final vamos a tener un espacio para poder tener ahí dudas, atender las dudas. Me es difícil ver el chat un poquito porque luego me distrae, entonces preferiría, o terminando algún tema, para no interrumpir, ahí podemos ir haciendo esta parte de retroalimentación, porque aunque yo voy a llevar la sesión, pues al final todos construimos el conocimiento con nuestra experiencia y con nuestra información, porque a veces hay cuestiones que atraemos la inquietud y algunos, pues a veces ni siquiera se nos ha ocurrido esa duda, entonces, pues no sé si, así que no sean tímidos, chicos, no sean tímidos, pueden preguntar y con gusto resolvemos las dudas que se vayan presentando. La presentación está basada en la estructura de la ISO 37001-2021, que es una guía o son directrices para establecer los criterios o los lineamientos con la parte de gobernanza en las organizaciones. Y lo primero que puse aquí nada más es que la gobernanza, ese es un sistema que se va a basar, que me llama mucho la atención, dice, en seres humanos. No habla de una cuestión técnica, es una parte que nos habla de seres humanos, dice, para dirigir, supervisar y rendir cuentas por el logro del propósito de la organización, que ahorita vamos a ver también esa parte de propósito de la organización. Anteriormente se hablaba mucho de misión, visión, pero ahora ya es más como un propósito, que ese propósito también incluye pues la creación de valor, pero no solo valor para el dueño o los accionistas, sino un valor también para sus partes interesadas, que son también la parte social y la parte medio ambiente. Entonces vamos a ver qué elementos son los que toca. Y la norma nos lo va a dividir en 3 puntos. Esto lo voy a mover.
Ok, en 3 puntos que son los principios de gobernanza. En la parte del centro tenemos el principio primario, que sería el propósito, ok, que es el que nos va a ayudar a establecer las intenciones de la organización, les comentaba yo, con respecto al medio ambiente, la sociedad y otros grupos de interés. Entonces, bien importante, y debe asegurar que se definan en conjunto con estas partes interesadas, pues los valores de la organización, que son los que van a regir toda la parte de gobernanza y en general todas las actividades que realice la organización. De ahí van a venir los principios fundacionales, que son los principios esenciales. Después del propósito, los principios esenciales para que realmente la gobernanza nos permita generar un valor dentro de la empresa. Estos, ahorita los vamos a ver obviamente más a detalle, no crean que es todo, sino nada más es para que nos demos una idea general de cómo está constituida la gobernanza. Entonces tenemos aquí la parte de generación de valor, que ya habíamos comentado, la parte de estrategia, cómo voy a lograr y cómo voy a gestionar mi parte de gobernanza para lograr el propósito y la generación de valor, el seguimiento que tengo que hacer de mis elementos de gobernanza, así como la rendición de cuentas sobre mis resultados en los temas de la gobernanza que voy a establecer. Luego están los facilitadores, perdón, que son ya mecanismos más enfocados en las cuestiones operativas para lograr que la gobernanza se implemente de una manera eficaz. Y estamos hablando de liderazgo, la parte de los datos los datos para la toma de decisión, la parte de la gobernanza del riesgo, el involucramiento con las partes interesadas, dice la viabilidad y desempeño a lo largo del tiempo. Esa parte que viene así como en largo, una versión larga, realmente cuando lleguemos a ese punto nos vamos a dar cuenta que coincide con la definición de sostenibilidad que maneja la ISO 26000 y también los temas de responsabilidad social. Y ya en la parte del círculo negro tenemos los resultados que estamos esperando de una gobernanza eficaz. ¿Cuáles serían esos resultados? Pues tener un desempeño eficaz de la empresa, que nos comportemos de una manera ética dentro de la organización y también que tengamos una administración responsable. Es decir, una administración de cómo se gestiona la empresa, de los recursos, del personal, de la forma en la que va a actuar también en esa parte. Para la parte de, digamos, la gobernanza integrada, existen ciertos elementos que son relevantes. En esto tiene que ver con, identificar que gestión y gobernanza no son lo mismo, se van a complementar, ¿ok? La gobernanza me va a decir cómo establecer estrategias y cómo voy a rendir cuentas sobre el cumplimiento de mi propósito. La gobernanza va a cubrir, digamos, a todos los elementos de la organización y la gestión es la que me va a ayudar a cumplir con los objetivos asociados a esta gobernanza o a este propósito. Entonces, todos mis objetivos que pueden ir variando, pues deberían de estar alineados precisamente a los propósitos y valores de la organización. Luego viene la parte de la sostenibilidad, que dice ahí que es esta parte de asegurarse o la gobernanza lo que va a buscar es asegurar recursos, establecer la autonomía para establecer las responsabilidades. Las responsabilidades, así como los resultados que se esperan dentro de la organización, que eso también puede incluir el monitoreo del cumplimiento de la gobernanza, las consecuencias por los incumplimientos, así como el tener esta parte de delegación. Y la delegación tiene que ver con todas esas responsabilidades que vamos a tener para poder cumplir con la gobernanza y se debe de hacer de una manera transparente y clara. Y ya también vamos a ver un poquito más adelante esa particularidad en la delegación de las responsabilidades que debe involucrar también la parte de autoridad para los temas de gobernanza. Entonces, esos son elementos bases o lo que en la norma lo denominan como una gobernanza integrada. Y se dan cuenta, aquí también vienen las partes interesadas porque al final, en base a todo esto, es que debemos definir cómo vamos a gestionar o cuál sería el valor que tenemos que nosotros entregar dentro de la empresa como parte de nuestra gobernanza. ¿Okay? Entonces,
Otro punto importante va a ser, y que vamos a estar constantemente considerando, de hecho, todos los elementos que se van a describir van a ser esta parte del órgano de gobierno. O sea, el responsable de asegurar que se cumpla con la gobernanza va a ser el órgano de gobierno, que normalmente en todas las normas oímos que hablan de la alta dirección. Bueno, el órgano de gobierno está normalmente por arriba de la alta dirección incluso. Pueden ser accionistas, pueden ser en las empresas ya más grandes o más complejas, tienen sus consejos de administración. Entonces, normalmente son esas personas o esa entidad que va a definir el rumbo de toda la organización, llamemos una empresa o llamemos un grupo de empresas. En las empresas más pequeñas, muchas veces sí, esos elementos de órgano de gobierno, pues a veces sí pueden coincidir con alta dirección. En las empresas que ya son más grandes o donde ya los mismos dueños ya no están involucrados en las actividades, ya no serían lo mismo alta dirección que órgano de gobierno. Entonces debemos de tener establecido bien la composición y la estructura de este órgano de gobierno. Debe haber un nombramiento transparente, es decir, se debe de saber quién forma ese órgano de gobierno, ¿ok? Con esa composición y estructura, y debemos definir cuál es la competencia de las personas que integran el órgano de gobierno. De hecho, actualmente en los informes de sostenibilidad, hay un tema donde se debe declarar quién es este órgano de gobierno, parte de la alta dirección responsable de la sostenibilidad de la organización, y se debe declarar la competencia en los temas que tienen como responsabilidad. Debemos de tener órganos de gobierno que sean diversos e inclusivos. Actualmente por ahí, pues la mayor parte de los órganos de gobierno, pues no hay tanta inclusión en esta parte de diversidad, no hay casi mujeres, u otro tipo de perfiles. Entonces es importante el considerar este tipo de situaciones para que nos dé una mayor homogeneidad en la toma de decisiones, en el análisis y en los objetivos que se van desarrollando. Deben ser independientes, el órgano de gobierno debe ser independiente de la organización para poder tomar decisiones, ¿ok? Y pues deben de tener probidad. Digo, ¿hay probidad de qué? O sea, probidad quiere decir que deben actuar con honestidad, integridad y rectitud en todo, que es un tema que cuando veamos la parte del liderazgo es bien importante, porque vamos aquí a tener un tema también en cuestiones de la congruencia, que ya vamos a ver un poquito más a detalle. Y bueno, muchas veces esos órganos de gobierno, cuando ya son temas muy complejos, o estructuras muy complejas, puede ser que requieran desarrollar comités para temas particulares. En muchas empresas se integran comités para la parte de planeación estratégica, para la gestión de riesgos, para la sostenibilidad, la responsabilidad social, ¿ok? Para la parte, a lo mejor de la administración de recursos. Entonces, eso es algo que debería también considerarse cuando estemos planificando cómo se va a estructurar esta parte de quienes van a tener la responsabilidad sobre la implementación de la gobernanza. Y luego en la parte de competencia, aunque ya lo mencionamos en la parte de composición y estructura, se maneja también ese tema porque se debe de mantener esa competencia y se debe identificar la actualización de la competencia, y deben de estar considerando que deben de conocer lo que son las operaciones y mercado donde la organización se mueve. O sea, yo no puedo ser parte de un órgano de gobierno si no conozco la empresa. Me va a faltar esa parte de competencia. Si no la tengo, debería desarrollarla. Deben de conocer sobre esos criterios que van a aplicar para medir el cumplimiento del propósito. Y también deben de tener conocimientos de planeación estratégica. Serían ahí la parte más relevante, los temas más relevantes que se deben de considerar, y obviamente aunque son cosas que se dicen rápido, obviamente habría que establecerlo de acuerdo a cada empresa, que cuál es la competencia y mantenerla, así como la forma en la que se va a estar evaluando la propia competencia e informar sobre ella, que es lo que les comentaba que ahora se pone en los reportes de sostenibilidad. ¿Ok?
en el circulito, si se acuerdan, en la parte negrita que decía los resultados que se esperan, vamos a empezar por el final, dice, ¿cuál sería ese resultado de una buena gobernanza? Entonces, en el desempeño eficaz, lo que debería ser es que la organización opera siendo fiel a su propósito. Y no, si ya definieron un propósito, ok, deberían de estar, deberían de ser, mantenerse fiel a ese propósito y asegurar la generación de valor a todas las partes interesadas. Es decir, con desempeño eficaz no pudiera hablarse de una empresa que está contaminando, ¿ok? Pero aunque a lo mejor la utilidad es muy elevada. ¿Ok? Por ejemplo, no sé si han visto ahorita en redes que hay un tema con algunas empresas como Ross, Walmart, creo que Home Depot, Coca-Cola incluso, por una situación que se dio con la empresa en Estados Unidos, donde retiraron ahí el tema de apoyo a migrantes en las contrataciones e incluso creo que pues notificaron a las autoridades. Entonces hay un boicot por ahí de los mexicanos, ahora sí como ese mexicanos al grito de guerra, entonces sí están ahí evitando comprar a ciertas empresas porque ahí afectaron a una de sus partes interesadas. Entonces ellos, aunque, pues creo que sí, al parecer sí les está afectando a nivel financiero, pero supongamos que no les afectara, porque pues aquí ya hay un boicot de por medio, pero supongamos que no hubiese nadie, las irán comprando, no hay afectación, eso quiere decir que pues no tienen un desempeño eficaz. En su momento Volkswagen tuvo una situación con el tema de los, ay, no son dispositivos, se me fue, pero bueno, este tema de las emisiones que ocultaron y que manipularon los resultados de las emisiones que tenía en uno de sus modelos y pues no estaban siendo también ahí pues éticos en esta parte, no tenían un desempeño eficaz porque estaban impactando, que adicionalmente esto también se vería impactado en la otra parte que dice comportamiento ético. Si nosotros no hacemos no tenemos ese comportamiento o no es congruente las acciones que tenemos con los valores que son relevantes a nuestras partes interesadas, entonces tampoco podríamos estar hablando de un comportamiento ético. Y bueno, en la parte de administración de los recursos, dice aquí administración responsable, entonces quiere decir que aquí debería haber un equilibrio entre precisamente los impactos positivos y negativos, ¿okay?, con respecto al desempeño de la organización. O sea, cuando yo estoy buscando una utilidad, debería también de gestionar mis riesgos para no estar impactando de manera negativa en el afán de obtener una utilidad o un beneficio que solo va enfocada a las personas que reciben una utilidad de la empresa. Entonces, esa parte es importante también que se considere. Entonces, una empresa que no mantiene estos tres elementos, digamos que en un buen nivel, no tiene un buen resultado y no se puede considerar que tenga una buena gobernanza. Entonces, todos los elementos que vamos a ver van enfocados a que logremos esta buena gobernanza. Okay. Entonces, vamos a el siguiente, que ya es la parte central de lo que es la gobernanza y que es el propósito. En este propósito, lo que tenemos que establecer son las intenciones de la organización hacia el medio ambiente, la sociedad y sus grupos de interés, asegurando que vamos a definir un conjunto de valores organizacionales. Les voy a hacer la pregunta al millón. ¿Alguien se acuerda de los valores de su empresa? ¿De los que están aquí? Sí, ¿Cuáles son? A ver, integridad, integridad. Ok, pasión, ok. Pues no los vayan a leer, ¿eh? Así, espérenme, lo encuentro. Integridad, pasión. integridad también de este lado, Ok.
Francisco, dice, ahí vi que levantaste la mano. Si gustan, o sea, abre tu micrófono. Honestidad, profesionalismo, liderazgo. Responsabilidad. Ok. Ahora, estos valores que ustedes definen, aquí deberían tener las siguientes condiciones. Es que sea claro qué significa. Ok. Es como mi ejemplo, el típico es cuando a alguien le dicen mucho dinero, lo que yo estoy pensando a lo mejor no es lo mismo que piensa el otro. Yo he visto algunas entrevistas donde a gente que dicen en la Ciudad de México, en Polanco, han entrevistado gente y le dicen, oye, ¿cómo cuánto consideras que se necesita para vivir bien por esta zona? Y hay gente que dice, no, pues 10,000 pesos, 20,000, otros dicen 100,000. Entonces, el tener definidos los valores nada más así como con una palabra, muchas veces nos puede dejar abierto el entendimiento. ¿Ok? Entonces, necesitamos ser claros en esos valores que nos van a ayudar a lograr el propósito. Una vez que definimos nuestros valores, tenemos que apegarnos a ellos para el logro del propósito. Es decir, que si yo he definido mi propósito de cómo voy a generar valor, por qué existo dentro de la sociedad o en este mundo como empresa, si yo dije que voy a ser ético, si yo dije que voy a ser profesional, que voy a trabajar, a lo mejor que para mí la seguridad es algo relevante, mi operación en el día a día, mi actividad debe de ser congruente con eso y debe ser congruente en todos los niveles, porque si no, luego pasa, creo que ya, quiero pensar que cada vez menos, pero antes pasaba así como de, supongamos, un ejemplo típico es como de, todos vamos a llegar puntuales, ¿ok? Todos, ¿cómo se llama? Vamos a hacer bien, vamos a tener una carga de trabajo, digamos, o vamos a tener, por ejemplo, calidad de vida, ¿no? Vamos a llegar puntuales, vamos a tener un horario, pero de repente nos damos cuenta que pues no es igual, a lo mejor el jefe llega más tarde o se va más temprano, pero a nosotros nos dejan ahí, entonces ahí ya no hay congruencia uniforme. E incluso de manera interna y a veces en las partes interesadas, pues se genera ahí una inconformidad. Entonces es bien importante cuando definimos esto que nos quede claro a todos cómo lo vamos a estar viviendo. Y por ahí para los que tienen 9001, uno de los temas que quieren integrar para la versión que se supone que sale el próximo año es la parte de cultura organizacional y viene, no le llaman propósito todavía, pero sí viene misión, visión y valores y cómo se vive la cultura y cómo se promueve esa cultura dentro de la organización. Todavía no sé cómo la vamos a medir, pero bueno, o verificar, pero viene ahí también esa parte, así que ojo con eso, de la cultura organizacional, los valores y demás, y es parte de nuestra gobernanza, es la base de la gobernanza, esos elementos, ¿ok? Entonces debe haber una claridad en el comportamiento ético y debe de determinarse cómo se va a evaluar, cuáles son los criterios de evaluación del comportamiento. Deben de haber consecuencias claras del incumplimiento. Si alguien no cumple con alguno de los valores, ¿qué es lo que va a pasar? Y las acciones o el mecanismo para tomar las acciones correctivas para evitar que eso se convierta en algo, ¿cómo se llama? Recurrente. Es bien, el ejemplo en las cuestiones de comportamiento son muy sencillas y eso sucede es un comentario que frecuentemente por ahí luego dice la gente que, ¿cómo es posible que hay gente que estamos aquí en México y tiramos el papel, nos pasamos el alto, mm, rebasamos los límites de velocidad, pero dicen, pero pasa en Estados Unidos y ya son otra persona, ya no hay, ya no tiramos la basura, ya no, ¿cómo se llama? Ya no nos pasamos el alto, ya cumplimos con lo que es los requisitos legales que tienen allá, ¿no? Con las reglas. Eso es parte de la cultura que nos están diciendo del lugar. Y nosotros tendemos a adaptarnos a la cultura del lugar a donde vamos. Entonces, el tener claras esas reglas
Al final, nunca dejamos de ser niños, siempre estamos como que probando hasta dónde podemos llegar, hacemos, bueno, acá le decimos como hacemos conchita para algunas cosas, nos adaptamos incluso a algunas situaciones que a lo mejor no son las mejores, pero es como se trabaja donde estoy. Entonces, también deben incluirse aquí esta parte de tener las consecuencias, aplicarlas y establecer acciones correctivas. Y muy importante es que se difundan. No puedo tener todos sus mecanismos, de tener el propósito, los valores y no difundirlos. Y en base a eso, que son las reglas básicas de cómo nos vamos a comportar, entonces ya podemos, que es el principio primario de la gobernanza, ya podemos pasar a los, fundacionales. ¿Ok? Recuerden que dijimos que son estos principios esenciales para poder generar una gobernanza eficaz. Y la primera era la generación de valor. Entonces debemos determinar ahí un enfoque, dice, alineado con valores y propósitos. No importa que yo tengo que realizar una actividad, no puedo pasar por encima de los valores que ya marqué en el afán de obtener una utilidad. Eso va a ser importante. Todo esto no nada más van a ser buenas intenciones, todo debe de estar definido y deben haber mecanismos. ¿Okay? Y dice aquí que nuestros valores y propósitos que ya están alineados con la parte ambiental, social y económica, se deben de establecer, dice, consultando fuentes internas y externas. Un poquito ahí el contexto. Y se debe establecer y definir cómo voy a crear ese valor, mi modelo de negocio, en qué lugares, todo lo que tiene que ver con la parte de la prestación del servicio, la generación de mis productos y identificar esos puntos donde tengo la interacción con los valores. Hay cosas que son bien sencillas, lo que le decía, los horarios, los cuidados que tengo con mi personal, el cumplimiento o el compliance. El compliance, y creo que viene por aquí más adelantito, es la cultura de compliance, que es parte de lo que debemos de tener como valores, es no solo buscar siempre el cumplimiento legal, sino es también cumplir con los procedimientos o los mecanismos internos que yo definí que voy a hacer. O sea, el procedimiento que escribí, la política, el objetivo, o sea, todo eso que yo estoy estableciendo dentro de mi organización, tengo un sistema de gestión o no, a lo mejor nada más porque lo documenté o lo establecí, los horarios. Esa cultura de cumplimiento debe de estar integrada dentro de lo que hacemos en la organización. En la parte de estrategia, ahí dices cómo se va a dirigir y deberá de comprometerse también el órgano de gobierno y debe de cumplir con esta parte de estrategia, a definir una estrategia y esa estrategia debe de tener en cuenta la parte de la cultura organizacional, cómo va a impactar la cultura organizacional en la estrategia o al revés, cómo la estrategia va a impactar cómo la estrategia impacta en la cultura organizacional y la cultura organizacional en la estrategia y así también incluir como parte de esta estrategia incluso cuestiones de sucesión de funciones críticas. Para que yo tenga, aquí acuérdense que no estamos hablando de un objetivo de un año o dos, es el tener una empresa, una organización que va a sobrevivir en el tiempo, que es sostenible a través del tiempo. Al final es uno de los últimos puntos, pero eso lo debemos tener en cuenta en cada elemento. Entonces, mi estrategia debe tener en consideración esa parte también. ¿Qué pasa si una función crítica por X o Y motivo no pudiera pues hacer frente a las responsabilidades que tiene? Identificar si necesitan desarrollar capacidades internas, asegurar dentro de las estrategias en la gobernanza lo que son las cuestiones de compensaciones, mantener compensaciones justas y transparentes, el ser sostenibles. Aquí en la estrategia es donde entraría ya la definición de objetivos y cómo voy a medir también el logro de esos objetivos, mis KPIs, e incluso los incentivos, que pueden incluir incentivos financieros por los logros que se tengan en los avances de la estrategia. Entonces, esa parte a mí la verdad se me hace muy interesante porque se mete en temas bien, bien amplios
Entonces, cuando yo estoy documentando la parte de estrategia, debería de definir cuáles son todos esos puntos que debe de llevar, más allá de decir, quiero incrementar las ventas, voy a tener nuevos mercados, voy a hacer un programa, me voy a certificar en 901445, es más allá de eso, debería de tener una estrategia a muy largo plazo. Luego viene el seguimiento. Y este seguimiento es establecer también cómo voy a supervisar y asegurar que la organización es congruente con mi estrategia y con la parte de generación de valor y propósito. ¿Cómo me voy a asegurar que se cumplen con los procedimientos? ¿Cómo me voy a asegurar que la gente sigue esta parte de cumplimiento, la parte ética? Incluso si voy a hacer un seguimiento, pudiera ahí estar integrando algún tema de o bueno, la parte de las denuncias, que no, aquí no le llaman, bueno, sí son denuncias, pero cómo se comunican las brechas entre la parte de gobernanza y lo que está pasando, incluidas las cuestiones de soborno, las cuestiones de corrupción, todo este tipo de cosas también deberíamos estar estableciendo cómo lo vamos a ir dando seguimiento para que se mantenga, dice, la ética e integridad en toda la organización, los mecanismos y frecuencias, así como los recursos y lo que voy a necesitar para hacer ese seguimiento, qué competencias necesito y el control y procesamiento de los datos que voy a requerir para el seguimiento. Si estamos pensando en todos los temas que lleva una organización, de verdad que son muchas cosas. Normalmente la gobernanza debería empezar de una manera, pues, lo más sencilla posible, pero sí teniendo muy claro mi propósito y la parte de generación de valor y estrategia. ¿Por qué? Porque es difícil que si no tengo como esa alineación, pues vaya a tener todos los recursos, por ejemplo, para la cuestión de seguimiento. Son muchos temas. Si ustedes van ahorita a un reporte de sostenibilidad, son un montón de indicadores que se están generando. Entonces, esa es mi experiencia. Siempre, si no tengo mucho o si no tengo nada con respecto a mis lineamientos y a lo que yo tengo que entregar para saber si estoy aplicando una gobernanza efectiva, pues empiecen por lo más, más crítico, que ahorita vamos a ver en esta parte, lo que tiene que ver también con las partes interesadas, que es en la siguiente lámina, porque es un elemento facilitador. Entonces, el seguimiento implica que yo establezca incluso si necesito invertir en tecnologías de información para capturar esa información y tener ese monitoreo, o en la capacitación para que la gente pueda estar midiendo y hacer un seguimiento del cumplimiento de todos mis objetivos y KPIs que yo establecí en mi estrategia. Y luego tenemos la rendición de cuentas, que es estar informando desde la estrategia, la generación de valor, todos esos lineamientos que ya establecimos sobre nuestra gobernanza. Ya vamos a definir en un momento dado, pues, cómo vamos a estar comunicando, a la que comunicamos, a quién se lo comunicamos y cada cuánto se lo vamos a estar comunicando. En esta parte, también no solo es que el órgano de gobierno va a rendir cuentas, también tiene que establecer quiénes le van a rendir cuentas al órgano de gobierno, quién le tiene que estar informando. ¿Para qué? Para que pues se pueda saber si realmente se está logrando ese buen desempeño de la organización, si la organización está funcionando de acuerdo a su propósito y a sus valores para la generación de valor. En esta otra parte que tenemos ya son los principios facilitadores, ya son la parte, les decía yo, más ejecutiva, más operativa de la gobernanza. Y en este tema, pues vamos a tener la cuestión del involucramiento de las partes interesadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues obviamente identificar cuáles son las partes interesadas relevantes para la organización y tenemos que involucrar a las partes interesadas para poder definir lo que les comentaba, la parte de la generación de valor, la parte de la estrategia. Si no lo hacemos así, incluso el definir nuestros propósitos y valores, por ejemplo, una parte interesada que nos afecta sí o sí, siempre van a ser los colaboradores. Esa es la parte, yo los veo, de hecho hay una figura dentro de las sociedades que habla de un socio industrial. Un socio industrial es aquel que no pone dinero,
pero pone conocimiento o pone como que trabajo. Entonces, aunque los colaboradores no son socios industriales, pero al final también hacen una aportación para que la organización genere ese valor. Entonces, es una de las partes interesadas más relevantes que tenemos, así como la parte pues ambiental también y la parte social. Entonces, debemos identificarlas para conocer sus necesidades y expectativas. Para aquellos que ya tienen un sistema de gestión certificado bajo alguna norma de ISO, pues esto ya lo tenemos en el punto 4, que dice que es el contexto de la organización. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo? Pues ampliarla también con ese. En algún momento, yo me acuerdo que cuando empezaba con 14,000 y un auditor me dijo, no, está mal, eso que estás poniendo ahí no está bien. Yo puse que mi parte interesada era el medio ambiente. Entonces, no es algo, o sea, jamás lo voy a consultar, no va a llegar el medio ambiente a decirme algo con palabras, pero me lo está diciendo con muchas cosas. O sea, el cambio climático, yo creo que si alguien de aquí no cree en el cambio climático, por favor, sálgase. Pero es algo que yo creo que ya para todos es visible. Ya hay muchos efectos. Entonces, el medio ambiente para mí sí también es una parte interesada. La parte social, que pues son las comunidades, estas organizaciones no gubernamentales, ¿ok? El mismo gobierno, los requerimientos. Ahorita nosotros estamos en un momento político donde hay muchísimos cambios, es un contexto que es muy cambiante. De repente, por ejemplo, ya venía aquí el tema de los aranceles que nos iban a poner, que siempre no, que 30 días, que si ahora nos pusieron un arancel por acá, que si vamos a empezar que el nearshoring. Entonces, hay muchos temas que nos afectan, ¿ok? Toda la normativa, por ejemplo, algunas empresas, eh, por ejemplo, las empresas que tienen base en Europa nos van a estar pidiendo ciertas cuestiones. Si tenemos clientes de ese tipo, tenemos que ir pensando en meter sí o sí sostenibilidad, sí o sí medir la huella de carbono, ¿okay? Tener cuestiones de inclusión y pensar ya y irnos preparando para ir integrando reportes de sostenibilidad, porque la sostenibilidad tiene esta particularidad de que nos impacta la cadena de suministro. Ok, entonces una vez que mi cliente lo hace, pues bueno, voy a tener que irlo pensando, si no al rato va a llegar la competencia, decir yo sí cumplo con todo esto, y entonces pues digo, ya saben qué va a pasar. Ok, entonces vámonos preparando para poder tener ese tipo de requisitos que nos van a pedir. Igualmente, todas esas empresas que cotizan en bolsa o que son entidades financieras, bancarias, a partir del 1 de enero aquí en México ya se hizo, ya entró en vigencia la norma de información de sostenibilidad, que implica que para el próximo año esas empresas tienen que estar ya generando sus reportes de sostenibilidad. Entonces, el involucramiento de las partes interesadas también nos va a dar esa línea para saber hacia dónde tenemos que ir, identificar, les decía, quiénes son y cuáles son esas necesidades y expectativas para que las consideren. Muy importante tener en cuenta derechos humanos, derechos laborales y cualquier situación o brecha que identifiquemos de incumplimiento, pues ir pensando qué vamos a hacer para ir cumpliendo. Porque bueno, yo empecé a trabajar hace 20 y tantos años, pues había muchas cosas. Por ejemplo, en la parte laboral, había empresas que dicen, es que aquí tengo la hoja en blanco, así que firma. O vamos a hacer el contrato laboral y o sea, yo me quedo con tu firma, pero yo no te voy a dar una copia a ti, cuando es un derecho, ¿no? De todos. Entonces, todas esas cosas aquí las identificando, qué cumplo, qué no cumplo, para empezar a determinar también cuál va a ser mi forma de actuar con respecto a esas necesidades y expectativas y mantener siempre una comunicación abierta y transparente, incluyendo el reporte de logros, que lo pueden hacer por medio de un reporte de sostenibilidad o información específica, oye, perdí el mouse, para que sus partes interesadas vayan conociendo esos avances que tienen. En el liderazgo ético y eficaz, aquí es importante lo que les decía, la intención del liderazgo es comprometer y motivar a la organización con el cumplimiento de las estrategias, ¿ok? Y cumplir con el propósito, así como de apegarse a los valores.
¿Cómo lo van a hacer? Pues aquí tienen que tener una cultura ética, ¿ok? Una cultura de ética e integridad, que ahí es donde entramos fuertemente con la cuestión del compliance. Si el liderazgo, ¿ok?, no es ético y no tiene esa integridad, no es congruente con los valores que está estableciendo, es muy difícil cumplir con las cuestiones de gobernanza que ustedes establezcan. Y entonces se crea un ambiente laboral que no es el más sano y no es el mejor para poder cumplir con todos estos requerimientos que actualmente ya, pues si pensamos en mantenernos dentro del mercado, crecer, debemos estar pensando en integrar este tipo de elementos. Entonces, si en la empresa en la que estoy, pues ya como que empiezan a oír algo de sostenibilidad, ya empezaron, de hecho yo sé que hay empresas que han tenido que hacer la parte sostenible por cuestiones de financieras, ¿ok? Entonces, yo soy así como media adicta a estarme capacitando, entonces estoy tomando unos cursos sobre actualización de legislación de sostenibilidad y estamos viendo algunos temas y dentro de estos venía precisamente la cuestión de los temas, lo que comentaban, ¿no? Los temas de evaluación financiera y que ya te están pidiendo los temas de sostenibilidad y en algunos protocolos vienen y te auditan, o sea, la parte financiera ya no nada más es financiera, también tiene que ver con la sostenibilidad de tu organización y vienen y te auditan y auditan a tus colaboradores. O al menos en mi caso, yo que hago auditoría también siempre pido auditar colaboradores y normalmente se piden colaboradores, pues no piden al gerente, no pides así como que al director, porque pues sabes que están involucrados y no van a decir nada. Y se habla con las personas para evaluar también el cumplimiento. Entonces, ese tipo de cosas nos van a decir cómo está ese nivel de liderazgo, si el personal ve que existe esa congruencia, si han generado ese compromiso, esa conciencia con respecto a cumplir con los lineamientos, a cumplir con la legislación, con todos los protocolos que ustedes establecieron. Entonces, ahí tiene esa relevancia lo que es el liderazgo. ¿Ok? Y dice aquí esto, lo que busca aquí esta parte también del liderazgo es que se genere un sentido colectivo de pertenencia. Yo creo, me ha tocado, la gran mayoría de empresas que he auditado, la verdad es que a mí se me hace muy, muy padre cuando la gente que auditas se le ve el orgullo de pertenecer a la empresa. O sea, de verdad que se desborda la gente en hablar bien de su empresa y están contentos y no piensan en estarse como que yendo a otros lados porque ahí están bien, porque se les reconoce, porque se sienten, como dice aquí con la norma, dice con sentido colectivo de pertenencia. Entonces, también ahí, pues medir la parte del impacto en la reputación, el no cumplir o no tener este tipo de cultura, pues puede tener un impacto en la reputación. Y ese liderazgo también debe de tener en cuenta que va a haber momentos en el que hay que tomar decisiones difíciles y hay que tener conciliación de dilemas. Hay veces que decimos, no, pues es que esta persona pues es muy buena, o sea, en la parte técnica es muy buena, pero sus valores no están alineados a la organización. Entonces, una persona que de verdad, dirían por ahí, la manzana podría que me va a podrir las demás, sin afán de ser despectivo, sin ningún tema peyorativo, sino solo por ejemplificar de la forma en la que se maneja muchas veces. Es si nosotros no somos congruentes incluso en la forma en la que manejamos, cuando hay un incumplimiento, cuando hay una conducta no ética, eso se contagia. Para bien, pues no, ahí sí es para mal, se contagia, ¿ok? Digo, si fuera una conducta, pues, ética, una buena conducta, pues es bueno, pero aquí no, entonces deben de tener esa parte también bien establecida, que ya lo veíamos en otro punto sobre si ya tengo las consecuencias ahí definidas, o sea, ¿qué tienes que cumplir? Las consecuencias, pues tengo que tener el valor y el liderazgo para aplicar esos criterios y hacer frente a este tipo de situaciones. Y por último decíamos datos y decisiones. Aquí el reconocer que los datos van a ser un recurso valioso para tomar decisiones. Uno de los elementos que ha promovido mucho las normas ISO, los sistemas de gestión, es que las decisiones no sean así como
como el feeling, ¿no? Como que me late, como que yo creo. Actualmente hay muchas herramientas para poder tratar los datos que tenemos. O sea, hay herramientas inteligencias artificiales que cualquiera prácticamente puede tener acceso, y últimamente que sacaron la inteligencia artificial china, yo ni sabía que la puedes instalar local en tu equipo. Puede tratar, o sea, si yo tengo un Excel, lo puedo meter y puedo ahí mismo pedirle que me dé ciertos indicadores. Está el Power BI, hay muchas herramientas ahora que te pueden ayudar a tratar tus datos para poder organizarlos de tal manera que se vuelva información. Los datos son, pues esos son como pequeños datos, información, nombres, números o que frecuencias, pero no tienen como que una lógica. Cuando yo lo organizo, se vuelve una información que me permite tomar decisiones. Entonces, eso es bien importante. Y las personas que van a analizar esa información, es importante que se procure que no haya un conflicto de interés, que tenga un compromiso con la colectividad, es decir, que se busque siempre el bien mayor. No voy a buscar mi bien personal o individual o el de un grupo muy pequeño. Tenemos que buscar el bien común. Eso es importante, que debe también de considerarse la diversidad de las personas sobre las que va a impactar la decisión. Y esta información debe de mantener integridad. Los datos deben de mantener integridad, es decir, que no deben de contaminarse, que deben ser confiables y deben de ser diversos también estos datos. Uno de los puntos que puede ser es que formalicen realmente la gestión de los datos, la integridad de los datos. Ya incluso hay normas, no necesitan certificarse, pero bueno, hay mucha información donde es cómo me aseguro de que esa información sea adecuada para poder tratar. Entonces, esa parte es muy importante porque sobre eso ustedes van a ir viendo el desempeño y van a poder tomar decisiones para la mejora. Y ya por último, tiene aquí la parte de la gobernanza del riesgo, que no solo es gestionar el riesgo. Sí, esa es una parte, identifico mi riesgo, voy a establecer mis criterios, pero debo identificar los riesgos respecto al propósito de la organización. Aquí estamos hablando también de riesgos estratégicos. La ISO 31000, que es de gestión de riesgos, está muy linda, a mí me gusta para casi todo, pero normalmente para gestión de riesgos estratégicos, yo me decantaría más por un acoso, por ejemplo, que es no es una norma, pero es un lineamiento, digamos, reconocido y que está enfocado precisamente en eso, en los riesgos empresariales. Y una de las situaciones muy particulares aquí es determinar mi apetito del riesgo, que no es muy común que lo hagamos. ¿Y qué es eso? Normalmente cuando gestionamos nuestro riesgo, nosotros determinamos, pues sí, cuál puede ser el impacto posible, el nivel de riesgo que se tiene, y luego así como es como muy alto, muy bajo, y lo vamos clasificando y colocamos. Sin embargo, no formalizamos el nivel de apetito del riesgo, es decir, hasta cuánto yo aguanto de riesgo. Ok. Entonces, comentaba sobre establecer bien la parte del apetito del riesgo, poner criterios claros y aquí, sobre todo, establecer aquellos riesgos que están asociados a los resultados estratégicos, que ponen en un riesgo pues, grave la parte de el propósito de la organización, porque a lo mejor hay riesgos que obviamente sí, no es como que digas, bueno, pues algo no funcionó o hubo un tema a lo mejor con una contratación, pero que a lo mejor son temas que no impactarían a toda la organización. En este caso nos vamos a enfocar solo en estos riesgos que serían estratégicos. Yo normalmente, yo tiendo a tropicalizar, siempre veo una metodología y digo, como que sí me gusta, pero le vamos a hacer esto. Entonces, una pequeña clasificación que a mí me facilita mucho es, para los riesgos, es saber que hay riesgos estratégicos, riesgos operacionales, que son los que sí me pueden impactar, pero eso no implica que pues a lo mejor pongo en riesgo la existencia de la organización.
o ya un tema muy, muy relevante. Entonces, sí es importante ahí tener ese enfoque cuando hablamos de la gobernanza y obviamente no desestimar los demás riesgos, porque al final una serie de eventos desafortunados pues pueden en conjunto volverse ya un riesgo estratégico. Entonces, ahí deberíamos de estar considerando en estos temas de gobernanza, identificar los riesgos respecto al propósito organizacional y los resultados estratégicos. Y ahí promover mucho lo que es la cultura también y mecanismos del riesgo, así como que se pueda tomar decisión de acuerdo a los riesgos que vamos identificando. Generar informes y comunicar los riesgos que identifiquemos para poder tomar acciones que mitiguen ese riesgo y que disminuyan la probabilidad de que me pase. Y algo relevante es que mantengamos también en el enfoque del riesgo es este riesgo que ya identifiqué hoy, no necesariamente va a ser el único, hay que estamos, por ahí le llaman BUCA y ahora PwC sacó uno que es ADAPT, dice, el contexto es demasiado cambiante, entonces tenemos que estar siempre buscando información y estar muy atentos a los nuevos riesgos que se generen. Eso va a pasar todo el tiempo en la actualidad, así que importante y que quede nuestros temas de riesgo bien definidos para cómo vamos a estar captando nuevos riesgos, incluyendo también las lecciones aprendidas. Ya por último tenemos responsabilidad social. Y bueno, aquí básicamente tenemos que alinear nuestra gobernanza, esta parte que vimos de propósito y valor que generamos, a las cuestiones que afectan de alguna manera a la sociedad y al medio ambiente. Entonces tenemos que asegurarnos que la toma de decisión sea transparente y sea alineada con esas expectativas sociales y ambientales que se generan de nuestras partes interesadas. Aquí también se toca lo que comentaba hace un rato, el reporte de esas brechas de la responsabilidad social corporativa entre lo que dijimos que vamos a hacer o que se espera de la organización con lo que está pasando. Entonces tenemos que tener esas líneas de comunicación definidas y difundidas con todas nuestras partes interesadas. Les voy a contar que en algún momento, en alguna organización me toca decir, oye, tienen una línea de reporte para pues, sus partes interesadas externas, y así como de sí, ¿y dónde está? Mira, aquí lo tenemos, pero no queremos que lo sepan, y así como de, ¿cómo? O sea, pues ¿para qué la tienen? Pues como casi, pues para la auditoría, ¿no? O sea, entonces no va por ahí, o sea, si nosotros estamos siendo congruentes, estamos buscando tener esta parte del ser éticos, de manejarnos de una manera íntegra como organización, pues queremos saber, porque aparte el no ser íntegros también nos cuesta. Hay empresas, y eso me han contado ahí conocidos, la verdad, nunca me he topado este tipo de casos en auditorías, pero eso me lo contaron por aparte. Hay empresas donde el comprador ya le decía yo, ¿te pasa el diezmo? Dicen, no, bueno, fuera que el diezmo, le pasan el veintesmo, o sea, les piden ya, es como que va ahí, y eso le cuesta, si lo vemos así, le cuesta a la organización, pero la organización pues no lo paga directamente, porque al final los que venimos pagando todos somos los consumidores. Por eso es importante esta situación también de estar monitoreando y no tener estas brechas, por eso es importante la cuestión de ética e integridad, porque al final los que pagamos el que no se cumplan con estos criterios somos los usuarios. Somos las personas que consumimos porque ese diezmo o ese incumplimiento, esa multa, ese costo de la alta rotación del personal, al final la pagamos nosotros. Cuando vamos y compramos el producto que se les ocurra, ahí está implícito. Entonces, por eso es que es importante que esto también vaya dentro de la gobernanza y se considere y que los objetivos sean claros y transparentes. Que los comuniquemos a nuestras partes interesadas externas y que les permitamos que nos ayuden a identificar si no estamos cumpliendo con algo. Y el que está a un costado, que es viabilidad y desempeño a lo largo del tiempo, es la forma larga de decir sostenibilidad. ¿Por qué? Porque la empresa debe asegurar que va a seguir siendo viable como empresa, como negocio también,
Dice, sin comprometer la capacidad de las generaciones actuales y futuras para satisfacer sus necesidades, que es la definición que tiene de sostenibilidad la ISO 26000. Entonces debe de identificarse precisamente y administrar esas influencias internas y externas que pueden poner en riesgo esa viabilidad y desempeño a lo largo del tiempo en temas de ambiental, social y económicos. Y bueno, para eso ya hay una serie de elementos, pero es algo que también se tiene que tener en consideración dentro de nuestra gobernanza como organización. Y hasta aquí mi reporte, dirían. Aquí ya es, al final es integrar todos estos elementos y todo va a ir enfocado a cumplir el propósito de la organización, que recuerden, siempre debe tener en cuenta las partes a nuestras partes interesadas en los temas de ambiental, social y económico. ¿Ok? Y ya nada más para complementar aquí un poquito cómo lo integra en este caso ISO 26000. Si se dan cuenta, un punto relevante para la cuestión de responsabilidad social y que está dentro de sus 7 materias fundamentales. Se tiene derechos humanos, prácticas laborales, algunas de las cosas que igual comentamos aquí, por ejemplo, ellos hablan de prácticas justas de operación, es decir, el monopolio, ¿no? Eso como que no se ve bien o que ande ahí como que infringiendo algunas cuestiones, corrupción o ese tipo de cosas, pues no están bien, pero en el centro de todo viene la gobernanza. Si no tenemos bien establecida nuestra gobernanza, es difícil que lleguemos a ser socialmente responsables de una manera eficiente, eficaz o sostenibles. Okay. Podemos empezar a hacer muchas cosas, pero al final no se articula de una manera eficiente y no tenemos como que ese control y empezamos a veces a tener buenas intenciones, a incluso asignar recursos, pero no lo logramos articular todo, entonces empezamos a hacer una cosa por aquí, otra cosa por allá, pero no lo alineamos con esta parte. Y no vemos así como a largo plazo, sino nos vemos más como de un año, cuando mucho, o vamos a sacarlo porque pues está de moda, ¿no? Está de moda, hay que hacerlo, porque eso cuenta, ¿no? Me lo piden cuando vienen, algún cliente me lo está pidiendo. Y bueno, aquí hay un diagrama que viene dentro de la misma norma donde nos da un poquito más, nos articula un poquito mejor cómo podemos integrar estos temas, porque aunque en la 37.000 sí están todos los elementos para poder hacer la misma estructura que tiene o muy similar a la que tienen todas las normas, como 1445, 37.001, 37.301, no está integrada con ese enfoque porque es una directriz, ni siquiera es para certificarla, es algo, un apoyo que nos están brindando por medio de esta norma. Sin embargo, siento que la que le da mejor articulación es esta parte de ISO 26000. ¿Okay? Y como se dan cuenta aquí, bueno, es todo un capítulo que le dedican, que es la parte de gobernanza y cómo se interrelaciona con diferentes elementos para lograr esta parte de, que bueno, la verdad es que se le llama responsabilidad social, pero ya todo al final está convergiendo en sostenibilidad. ¿Okay? Entonces, hasta aquí igual y pues me gustaría mucho conocer sus comentarios. Déjenles, igual voy a compartir. Y pues esa es la parte introductoria a lo que es gobernanza. Entonces, no sé si tengan algún comentario o algo que quieran pues compartir o preguntar. Al final, como les comentaba, todo suma.